El gobierno y la oposición deben acordar un gobierno provisional de expertos para ayudar a poner fin a la crisis económica y la hiperinflación de Venezuela. Durante las últimas 2 semanas, Estados Unidos, con el apoyo de varios países latinoamericanos, ha reconocido al gobierno de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y le ha dado control sobre los ingresos petroleros del país. Al hacerlo, entró en un juego peligroso con el ejército venezolano, por lo que ya había abandonar al presidente Nicolás Maduro o enfrentar la devastación de la economía venezolana. El mensaje es brutal: cambia tu dieta o muere de hambre. Los Estados Unidos están actuando con su valentía habitual, asumiendo que todo terminará pronto. Maduro se irá, las sanciones se levantarán y Venezuela y los Estados Unidos se beneficiarán. Maduro es ampliamente despreciado dentro y fuera de Venezuela. Como resultado, muchos países se están alineando con la estrategia del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, los riesgos que conlleva este plan son extraordinarios. El gobierno de los Estados Unidos está haciendo muchas cosas. El ejército está a punto de cambiar de bando, que lo hará de manera disciplinada, que Maduro carece de apoyo popular, que los aliados extranjeros de Venezuela, especialmente China, Cuba y Rusia, no tienen el interés ni la voluntad ni los medios para apoyar a su aliado, y eso ya pasado, después de un rápido cambio de régimen. Estas suposiciones pueden ser correctas, pero muy fácilmente también pueden ser incorrectas. El ejército venezolano podría demostrar ser un fuerte defensor de Maduro o dividirse en fuerzas pro-Maduro o anti-Maduro. Las fuerzas populares de Chávez podrían reunirse detrás del líder del chavismo, a pesar del hambre y la hiperinflación generalizadas. La violencia civil podría estallar. Los aliados extranjeros de Maduro podrían encontrar una manera de defender sus propios intereses, por ejemplo, sus reclamos sobre el petróleo venezolano, apoyando o retrasando el cambio de régimen. La historia de los Estados Unidos como contribuyente al cambio de régimen es muy pobre. Increíblemente, en Afganistán, negocia un acuerdo de paz con los talibanes después de 18 años de guerra encabezada por los estadounidenses para derrocar a sus fuerzas terroristas. Las intervenciones en Irak, Siria y Libia también han provocado conflictos en curso. No hay garantía de que Venezuela sea diferente. La espiral de violencia y caos podría comenzar inminentemente. Al apoderarse de la única línea de vida de Venezuela para el suministro de alimentos y equipos para los campos petroleros, Estados Unidos disparó el detonador. Según las estimaciones del gobierno de Trump, las sanciones le costarán a la economía venezolana $11.000 millones en ingresos perdidos de petróleo, el equivalente al 94% del gasto del país en importaciones de productos en 2018. El resultado debería ser un desastre humanitario y dimensión económica nunca antes vista en nuestro hemisferio. Esperamos firmemente que haya una estrategia alternativa, que comience con una transición de poder negociado en lugar de una estrategia basada en un juego para determinar quién es el primero en ser intimidado y en el que el ganador se lleva todo. Primero, proponemos que el pueblo de Venezuela no sea víctima de una lucha de poder entre Maduro y la oposición, ni entre actores externos que apoyan a ambos partidos. Aunque los enemigos de Maduro odian admitirlo e incluso lo consideran repulsivo, el chavismo aún tiene peso político en la sociedad y entre los militares. Por lo tanto, recomendamos una solución mutua en lugar de una lucha a muerte. Uno de nosotros habló recientemente de un caso histórico clave, Polonia en 1989, donde dos rivales amargos, el régimen comunista de la época y el movimiento de Solidaridad, acordaron coexistir en el gobierno por un período transicionales 2 años. Las próximas elecciones presidenciales han tenido lugar. En Venezuela, los líderes del gobierno y la oposición han expresado interés en las negociaciones. Sin embargo, los aliados externos también alientan a cada parte a resistir sin compromiso. Ninguna de estas reclamaciones está destinada a justificar o negar el atroz manejo de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ni ninguna evidencia seria de violaciones múltiples y sistemáticas de los derechos humanos por parte de sus fuerzas. Sin embargo, no debemos permitir que la indignación justificada de estos abusos nos lleve ciegamente a un conflicto prolongado que solo podría reforzar el sufrimiento de los venezolanos. Debemos entender que la negociación y los acuerdos son la clave para una solución pacífica. Hacemos un llamado a todas las partes en el conflicto político para encontrar un terreno común para prevenir el derramamiento de sangre, el hambre, millones de refugiados adicionales o soluciones políticas dictadas por fuerzas externas.
Creemos que el mundo, y especialmente los vecinos del país, deberían escuchar a los venezolanos. Con el tiempo, Estados Unidos podría salirse con la suya con una lucha en la que el ganador ganaría todo, pero existe un grave riesgo de sufrimiento extremo para millones de venezolanos, más allá del gran sufrimiento que sufrieron hasta ahora. Como primer paso, recomendamos que el chavismo y las fuerzas de la oposición se unan para insistir en que las ganancias de Petróleos de Venezuela PSA, la compañía petrolera estatal, se pondrán a disposición del pueblo de inmediato venezolano por dos aspectos urgentes. Es sobre todo alimento. El segundo se refiere al equipamiento y mantenimiento de los campos petroleros para evitar el colapso de la economía venezolana. Con el apoyo de las Naciones Unidas, un comité conjunto del gobierno y la Asamblea Nacional deberían dictar el uso de estos fondos. Guaidó, a quien Estados Unidos le confió las ganancias derivadas del petróleo venezolano, debe proponer de inmediato una solución de este tipo para la supervivencia y la paz de la nación. En segundo lugar, ambas partes deben aceptar un gobierno provisional de expertos para ayudar a poner fin a la crisis económica y la hiperinflación de Venezuela. Este gobierno interino debe tener un mandato limitado hasta que se logre la estabilidad económica y la recuperación, para llevar al país a nuevas elecciones en 1 o 2 años. Los líderes del gobierno actual, incluido quizás Maduro, tendrían un papel limitado y predeterminado en el gobierno interino, por ejemplo, el control de la defensa nacional, pero sus poderes serían limitados y no incluirían la economía y la reforma del sistema electoral. El acuerdo también debe incluir el nombramiento de nuevas autoridades electorales independientes para reconstruir las instituciones electorales del país para que se puedan realizar elecciones libres y justas. La comunidad internacional, con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe apoyar estos esfuerzos de estabilización y acordar que las elecciones se realicen solo después del fin de la hiperinflación y la reforma de las instituciones electorales, cuando las condiciones las políticas sociales son adecuadas. En tercer lugar, el gobierno de transición y el marco para futuras elecciones deben basarse en el respeto por la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la protección de los derechos humanos. En primer lugar, los vecinos de Venezuela deben luchar por la negociación y el acuerdo en lugar de buscar políticas en las que el ganador se lleve todo. La recuperación y la paz de Venezuela son las necesidades más urgentes del país y de la región. Enviar tropas a Venezuela es una opción, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista publicada el domingo, ya que se espera que el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, anuncie una movilización de ayuda humanitaria. La nación petrolera afligida. Venezuela está experimentando una de sus mayores crisis económicas y políticas, y Nicolás Maduro enfrenta una intensa presión internacional para exigir una elección general. Los gobiernos francés y austriaco han declarado que reconocerán a Guaidó como líder interino si Maduro no anuncia las elecciones presidenciales del domingo. El canciller austriaco, Sebastian Kurz, dijo el domingo que su país sería reconocido por el presidente de la Asamblea Nacional, dominado por la oposición venezolana, si el llamado de la UE a una elección libre y justa no responde. Venezuela. Pero Maduro, de 56 años, mantiene el apoyo de Rusia, China y Turquía, quienes dijeron el domingo que el reconocimiento de Guaidó había agravado la crisis en el país miembro de la OPEP. Washington, sin embargo, continúa presionando para la salida de Maduro y Trump dijo en la entrevista publicada hoy por la red estadounidense CBS, que enviar tropas a la nación sudamericana es definitivamente una opción. El presidente de Estados Unidos agregó que se negó a reunirse con Maduro, quien dijo que Washington estaba realizando un intento de golpe contra él para apoderarse de la riqueza petrolera del país. Guaidó, un ingeniero de 35 años y autoproclamado presidente a cargo de una protesta masiva de la oposición en Caracas el 23 de enero, dice que Maduro es un usurpador del trabajo porque triunfó en elecciones fraudulentas en mayo. Desde el año pasado, el líder de la oposición ha dado nueva vida a la paralizada oposición de Venezuela. Dijo el domingo que daría detalles de una movilización para la ayuda humanitaria del país recolectada en Cúcuta, en Colombia, Brasil y en una isla caribeña. No especificó. Guaidó también dijo que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que la ayuda, principalmente medicamentos, pudiera ingresar al país. El presidente colombiano, Iván Duque,
dijo el sábado que había hablado por teléfono con Guaidó para confirmar la ayuda de Cúcuta con el apoyo humanitario en forma de alimentos, suministros, medicamentos y todo lo necesario. Duque, cuyo país alberga al menos a 1 millón de venezolanos que emigraron en medio de una crisis, también expresó su confianza en que otros soldados venezolanos seguirán la decisión de un general de aviación militar, que anunció el sábado su apoyo al Guaidó. El embajador de Venezuela en Irak, Jonathan Velasco Ramírez, anunció su apoyo a Guaidó en un video publicado en las redes sociales el sábado.